Bueno, bienvenidos todos. Estamos acá con una experta de la industria, con María Marín. María es Lead Senior de Influencer Marketing. Tiene 8 años de experiencia en Influencer Marketing, en marketing digital y también en representación de influencers, así que estuvo en los dos lados de la mesa. Ujú. Hoy está especializada en la ejecución de campañas globales, o sea, en múltiples mercados, con influencers, y tiene una experiencia muy puntual en un tema que hoy vamos a entrar a fondo, que es la industria del gaming y la industria, o sea, y los streamers, Twitch Ujú. y todo lo que tiene que ver con contenido en vivo. Así que gestiona María muchísimas campañas en Twitch para marcas enormes como PepsiCo, Nestlé y muchísimas más. Y así que nos vamos a entrar, pero súper adentro del mundo de los streamers y el influencer marketing con streamers. María, mi primera pregunta y para arrancar y romper el hielo es, ¿qué estrategias están hoy utilizando las marcas al patrocinar streamers en plataformas como Twitch, YouTube Live, TikTok Live? Y contanos un poco más de qué están haciendo las marcas hoy, cuáles son las estrategias atrás de los streamers. Pues bueno, encantada de estar aquí y voy a dividirlo en dos partes, porque hay muchas formas de dividir estas maneras de trabajar con influencers, pero lo voy a dividir en patrocinios más a largo plazo, que siempre es lo ideal realmente, porque así la audiencia tiene como una mayor sentido de pertenencia con esa marca y entiende que apoya a la comunidad. Entonces, siempre son preferibles. Y las acciones más puntuales. Entonces, las de a largo plazo, hay diferentes maneras de integrar la marca. Por ejemplo, con product placement, hay influencers que ponen en el background algún tipo pues de logo de la marca, con códigos de descuento en el chat en vivo, que hablaremos de esto más tarde, y menciones directamente en medio del contenido, pues hablar del producto o servicio del que se está hablando. Entonces, ya te digo, el largo plazo siempre es preferible porque tiene más credibilidad. Pero hay veces que las acciones puntuales en one shot también puede ser muy interesante para generar un pico de visibilidad, por ejemplo, un lanzamiento de un videojuego o, no sé, pues eso, una promoción muy concreta en la que necesitas un gran pico de actividad, también es muy interesante. Entonces, y además también como one shot contaría el patrocinio de eventos de streamers, los eventos que son endémicos de un streamer se levanta una mañana, se le ocurre un evento y quiere que marcas le ayuden. Esto también es una súper oportunidad, si hay un brand match adecuado, claro, pero es una súper oportunidad de entrar en una comunidad por un precio normalmente más bajo del que sería entrando tú como marca de hola, quiero colaborar contigo. Normalmente cuando son patrocinios de eventos están más abiertos Ok. a escuchar otros precios, ya con un pequeño tip. Ah, Y bueno. además, pues eso, la comunidad... Arrancamos desde primera pregunta con tips para... Sí, Genial. sí. Y bueno, al final es eso, pero lo más importante en la estrategia con streamers es no quedarse solo en el streaming, o sea, no trabajar solo con Twitch o solo con YouTube Live, sino integrar Instagram, integrar TikTok, integrar X y a fin de cuentas hacer una estrategia más multicanal, porque eso es lo que va a funcionar mejor. Pero cuando hablas de largo plazo, ¿es que es un año? ¿Son como como un paquete de 3 one shots? ¿O es 3 meses? ¿Qué consideras vos? ¿Y qué considera el streamer como largo plazo? Pues mira, al principio yo diría que se hacían más acuerdos anuales de los que se hacen ahora. Creo que ahora muchos streamers están más reticentes a atarse a una marca durante tanto tiempo. Entonces yo ya consideraría 6 meses una colaboración a largo plazo. Si todo funciona, perfecto, se renueva. Pero atarse durante un año es algo que lo que estoy viendo, por lo menos en mi experiencia, les cuesta un poquito más porque hay que empezar a confiar en la marca y empezar a ver si tiene sentido con su audiencia. Entonces, 6 meses para mí ya es un largo plazo. Súper interesante. Es verdad que mencionabas el tema de que la comunidad y el chat, y estoy seguro que la conversación nos va a ir llevando para ahí, pero es casi como que se siente que al trabajar con streamers, la marca entra en una relación no solo con el streamer, sino con la comunidad también. Por eso, Totalmente. esto de que es bastante único, que desde el vamos muchas marcas cierren estos contratos de largo plazo, también es un poco, no sé si para evitar, pero tienen que forjar esa relación no solo transaccional con el influencer, con el creador de contenido, sino que con la audiencia. Al no ser una relación transaccional, se basa 100% en la confianza, entonces también entiendo que viene por ahí
en lo del largo plazo, ¿no? Porque una marca que entra y sale, la comunidad, en estos casos de los streamers, es como, tiene un rol muy diferente a la comunidad para un youtuber o para un instagramer, ¿no? Sí, o sea, la comunidad en el mundo del streaming es súper fiel. De hecho, si ves estadísticas y ves reportes de engagement con todo tipo de influencers, la comunidad de gaming y de streaming es la más... Hardcore. Sí, la más hardcore, o sea, es espectacular. Entonces, por eso es tan importante que la marca, pues eso, lo que tú dices, tenga esa relación tanto con él como con la comunidad y se cree una confianza. Al final son personas, no es un banner en una web, es una persona que tiene que gustarle tu marca para poder comunicarlo bien con su comunidad, porque si no se nota. Entonces, sí, es súper importante. ¿Cómo cuando lleva una campaña o cuando una marca está pensando desde el inicio, nunca todavía hizo nada, nunca entró en el mundo de los streamers? Twitch, YouTube, Kick, ¿se considera streamer o un partner con stream TikTok Live o Instagram Live? ¿Cómo elegir la plataforma? Contanos un poco a nivel conversación de plataforma, en el momento de la estrategia, las diferentes opciones que tiene cada uno, cuándo y cómo, ¿no? Hacer selección. Creo que ahora el mundo del streaming está como un poco, las líneas están un poco difusas porque es verdad que pues ahora los directos en TikTok están siendo lo máximo, los directos en Instagram funcionan bien también. De hecho, Entonces, Twitch o X también tiene sí, directo, ¿no? entonces es una línea un poco difusa, pero al final yo considero streamer una persona que crea contenido en streaming, Hmm, sea cual sea la plataforma. Y en cuanto a preferencias de plataforma, hmm. por ejemplo, Twitch sigue siendo la reina ahora mismo, en mi opinión. YouTube Live es verdad que está teniendo un resurgimiento súper grande porque YouTube era la reina hace unos años, pero mucha gente cuando Twitch empezó a crecer un poquito más se pasaron a Twitch porque tenía una monetización mejor y bueno, era más atractivo. Hmm. Y pues, por ejemplo, Kick es otra plataforma que es como un poco más nueva y es más del nicho del iGaming y de este tipo de contenido. Pero bueno, también es ¿Qué es interesante. iGaming? Más gambling. Ah, Sí, eh, sí. casino, juegos de Sí. casino, sí. Hay otro tipo de contenido, pero es más situada en eso, es donde es más potente. Entonces, las reinas son Twitch y después YouTube. Y, por ejemplo, Twitch sí que tiene una cosa muy única, que aparte del chat en vivo, que es una cosa que tienen todas hoy en día, aparte Hmm. de eso, también tiene muchísima personalización. O sea, Ah, si tú estás suscrito en el canal, tienes emotes personalizados, tienes no sé, los bots con los comandos, muchísima personalización. Entonces, creo que Twitch tiene muy, muy, muy en el centro de su estrategia al usuario, al viewer. Y YouTube claro, Live es como que todavía tiene el está. caso de uso de ir live, es todo, o sea, es Twitch, ¿no? Como está Sí, más pensada para eso sí, y se le pueden pedir más cosas. Y como sí. marca, ¿qué cosas se puede hacer en Twitch que no se puede hacer en YouTube Live cuando le pedís cosas al streamer? Pues una cosa que he hecho bastante es el tema de las encuestas, por ejemplo. Es muy Mm, interesante una encuesta en vivo, incluso hay algunas formas de que lo que diga el chat ocurra en la pantalla del gamer. O sea, si mm. votan que pase algo que no pueda utilizar el ratón o que no pueda usar X, después ocurre en el stream. Y eso es una cosa que no he visto tanto en YouTube y que es muy interesante para crear un storytelling de la propia colaboración. ¿Y eso cómo funciona? A nivel técnico, ¿es como una herramienta o un widget que Sí, el sí, streamer... es una herramienta concreta y la gente vota lo que quiere que pase a continuación y el streamer lo hace y es interesante de ver, es Ahí distinto. estamos volviendo a esto que hablabas al principio de que la comunidad está en el centro, ¿no? En un stream. Y Sí, cómo integrar la comunidad en la dinámica de la marca con esto de las encuestas o juegos que después te repercuten en el stream, es como súper sí, interesante. sí, totalmente. Twitch para mí en eso es la reina. Ahora, YouTube sí que tiene otras cosas muy positivas que ganas en el SEO, digamos, porque en YouTube se quedan subidos, puedes dejar los directos subidos Mm, y eso a lo largo del tiempo pues tiene mayor recorrido. En mm. Twitch caducan, por decirlo así. Entonces, es distinto. Las dos tienen sus cosas positivas y negativas, pero en cuanto a stream y a pensar en la comunidad, para mí la reina es Twitch. Y estabas hablando de las herramientas que usan los streamers. ¿Hay alguna como se abren un stream y están al mismo tiempo, la misma transmisión, salen, no sé, en TikTok Live, en Instagram, en Ujú. YouTube, en Twitch, o cada uno tiene su
casa en una plataforma. ¿Qué estás viendo hoy en cuanto a la elección del lado del creador y también de las herramientas, ¿no? Lo que qué les permiten hacer las herramientas que existen hoy. Sí, últimamente muchísimos streamers están abriendo directo en Twitch, pero compartiendo la señal en YouTube y compartiendo la señal en TikTok. O sea, antes eran muy de, esta es mi plataforma y punto, pero ahora se han dado cuenta que hay que diversificar, sí o sí. O sea, fueron multiplataformas Sí, los sí, sí, streamers. sí, cada vez más, cada vez más. Y eso es porque antes tal vez tenían algún acuerdo de exclusividad. ¿Cómo está eso de los acuerdos de exclusividad? Porque yo me acuerdo de hace años leyendo tal plataforma cerró exclusividad, alguna de Microsoft puede ser, que cerraba exclusividad con Ninja, Sí, pero en el final del día el streamer como que perdía audiencia porque tenía que construir. sí. ¿Eso cómo está? Sí, aquello era Mixer, si no recuerdo mal. Creo que esa Sí, plataforma sí. hizo una inversión enorme en llevarse a los mejores streamers a su plataforma, pero ¿qué pasó? Que fue, por decirlo mal y pronto, a golpe de bolsa, de dinero, y no tenía tantas funciones como Twitch, no era tan interactivo y la gente al final pues iba a verle, pero las audiencias bajaron muchísimo. Mira. Entonces, el pedir una exclusividad no me parece la opción más inteligente, porque al Ya no final... está eso en juego, ¿no? Como al final del día perdió Microsoft, perdió el creador de contenido, perdió la audiencia, todos Sí, perdieron, sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Entonces, hay Mira. que entender que el multiplataforma es positivo para todos, porque si no te descubro en Twitch, te descubriré en TikTok o te descubriré en Instagram o donde sea. Es Ok. positivo. Y a nivel, a ver, me imagino, hoy entonces se puede hacer multiplataforma, se puede hacer algo como decías vos, one shot, pero también a largo plazo y 360, o sea que no solo que estar en el stream en todas las plataformas, sino que después tener stories y TikToks y Reels y Shorts pero al final del día después hay que medir todo esto, ¿no? Ujú. Totalmente. ¿Qué pensás de métricas y cómo las métricas viven en una campaña y cómo se usan después para optimizar esa campaña y cómo les usas vos para ayudar a tus clientes a lograr esos objetivos? Sí, pues recuerdo cuando empecé en este mundillo, al final era mucho más rudimentario en el sentido de, me gusta este influencer, está de moda, pues trabajo con él, pero hoy en día eso ya no vale para nada. Ahora hay que medir y hay que ver que el contenido estuvo bien, perfecto, pero a los usuarios les gustó, interactuaron con él, no. Entonces, para mí, el tipo de métricas que vas a tener que valorar varía bastante según tu objetivo. Por ejemplo, si buscas awareness, si es una campaña de awareness, necesitas ver el alcance, las impresiones, el tiempo de visualización del contenido. Si lo que buscas es engagement, pues la actividad en el chat, por ejemplo, o las interacciones o cuánto tiempo se quedó la audiencia viendo el stream. Son datos súper importantes. Y si es una campaña más a conversión, necesitas descargas, necesitas clics en un link, necesitas cosas así más directas. Necesitas enlaces con el tracking, necesitas códigos de descuento para incitar a ese clic, necesitas medir cuántos registros, cuántas compras hicieron a través del link. Entonces, creo que en general son importantes siempre las views y el engagement, pero depende del objetivo que tengas. Algunas cobran más importancia que otras. Entonces, sí, y yo creo que para que la conversión en directo sea lo mejor posible, lo que es más importante es que el call to action del influencer esté claro, o sea, que sepa por qué está haciendo esta campaña y cuál es el objetivo, que él sepa que lo que necesita es clics. Vale, pues voy a decir, claro, chicos, id al chat, que aquí hay un link, ta, ta, ta. Lo que necesitas es conocimiento de marca, pues que explique súper bien la marca y cómo funciona y por qué, cuáles son los beneficios. Entonces, que lo tenga súper claro es importantísimo. Y, y nada, al final es eso, es que el influencer, el streamer entienda bien de lo que está hablando y cuál es el objetivo final. Porque a veces siento que las marcas les toman un poco como, va, haz esto y ya está. No, yo creo que tienen que entender bien cuál es el objetivo, porque la mayoría ya llevan un tiempo haciéndolo y saben perfectamente cómo funciona, qué es lo que le gusta a la comunidad, qué es lo que no le gusta, y hay que confiar bastante en ellos. Entonces, Sí, estoy de acuerdo. Hablemos de la marca y después hablamos del influencer. En la marca, hoy que ves vos, o sea, las campañas más exitosas que estás viendo en streamers, ¿qué persiguen? ¿Persiguen awareness, engagement o conversión? ¿Cuál es tu sensación? yo diría que
las campañas que más veo últimamente, no sé si son las más exitosas, pero las que más veo son campañas de conversión. ¿Por qué? Porque pues necesitamos medir cómo ha funcionado y la mayoría de marcas están intentando que el retorno sea un poco más inmediato, aunque yo no esté totalmente de acuerdo con eso, porque creo que el influencer marketing no puede basarse solo en una prueba de un one shot, no es un experimento. El streaming marketing o el influencer marketing es una estrategia. Entonces, basarlo solo en esa conversión directa para mí es un error, pero es verdad que es lo que más estoy viendo con las marcas, que necesitan pues calcular ya cuántas clics he tenido, cuántas conversiones he tenido. Y eso es lo que más veo. Ahora, lo que creo que más sentido tiene es un mix. Necesitas crear una relación a largo plazo en la que haya un buen engagement con la comunidad, en la que haya un buen awareness de la marca y en la que haya, por supuesto, conversión. Pero lo que más estoy viendo es conversión, realmente. Okay. Y hablabas de la importancia de que el creador de contenido entienda qué es qué es el éxito, cuál es la medida de éxito. ¿Cuánto los creadores, los streamers entienden de las marcas en tu experiencia? Porque dijiste que las marcas un poco los subvaloran o ¿no? Como que asumen que tal vez no tienen valor para agregar ahí y simplemente les pasan un guión o una lista de requerimientos. ¿Cuánto realmente entienden y cuánto realmente son empáticos? ¿Cuánto realmente pueden ayudar a que los objetivos se logren si se les da el espacio y el contexto? Bueno, pues creo que es muy distinto, es una cosa muy caso a caso. O sea, creo que depende mucho del streamer. Hay algunos que están súper enfocados a hacer colaboraciones que tengan sentido, saben lo importante que es que las marcas queden satisfechas y que su audiencia quede también satisfecha. Y hay otros que no. Hay otros que simplemente pues, quieren hacerlo rápido y mal y bueno, pues recibir su pago. Entonces, depende mucho caso por caso. Hay algunos que están súper implicados y que saben perfectamente lo que tienen que hacer, cómo, cuándo y por qué. Y hay otros que, bueno, que no tanto. Entonces, por eso es tan importante elegir bien al creador con el que quieres trabajar e intentar construir una relación de confianza entre ambos. Sí, es como en todos los campos de cualquier industria. Hay buenos profesionales o hay miles de profesionales diferentes y en los streamers lo mismo, ¿no? Hay buenos streamers para, Sí. digamos, a nivel negocio y a nivel colaboración y habrá malos o que no les importa tanto, que simplemente ven a las marcas como un vehículo para subsistir, no quieren ir más allá, ¿no? Exacto. Entonces, hablaste de elegir bien al streamer. Entonces, vamos ahí. ¿Qué evaluás al elegir un streamer? Pues la verdad que miro varias cosas. Lo primero, la audiencia. Miro si realmente es relevante su audiencia para la marca o para los objetivos que necesito, porque a veces, no sé, ves a un streamer que tiene 20 años, ponte, pero su audiencia son personas de 40, pues igual no es interesante para mí, aunque a primera vista pueda parecer que sí, su audiencia no es un match con lo que yo busco. Entonces, eso es súper importante. Luego, que sean auténticos, porque hay muchos que se pierden por el camino un poco del éxito y pasan a ser demasiado un producto y no tanto, pues eso, streamers auténticos que sigan conectando con la audiencia. Luego el engagement, porque ya te digo, cuando crecen mucho a veces tienen un pico y pueden tener 1 millón de seguidores, pero la audiencia no está nada en sintonía con ellos y no hacen nada, simplemente tienen seguidores muertos, como que se les llama, que no interactúan para nada y eso tampoco suele ser interesante. Después, una cosa muy interesante es el growth rate, o sea, el ratio de crecimiento, es una cosa que me gusta mirar porque creo que es interesante sobre todo para colaboraciones de long term, intentar buscar influencers y streamers que tengan el potencial de crecimiento y que estén en un momento de crecida para relacionarte con ellos desde el principio y conseguir una buena relación con ellos desde el principio y así crecer con ellos y crecer a su lado y que ellos te perciban incluso como las primeras marcas que empezaron a confiar en mí. Y eso ¿Eso funciona? sí. Estar atento o atenta a un streamer haciendo como un inicio muy sólido que todavía no sea, capaz que sea un mid-size, ¿no? Como que no sea un macro streamer, que no esté en esa liga, pero hay indicadores, o sea, vos podés, ¿cómo ves esas métricas?
me imagino que, o sea, a nivel relevancia de audiencia y engagement, ves algo sólido, pero ¿dónde ves ese crecimiento? ¿Qué herramienta usás? Y crecimiento en cuanto a followers o a suscriptores, ¿hablas? Ujú. Yo miro tanto crecimiento de followers como crecimiento de viewers en directo. Ok, Porque el pico de viewers no es algo que me interese tanto porque claro. puede haber sido por X motivos, una cosa muy volátil. Pero el crecimiento de followers y el crecimiento de viewers, que sea un crecimiento estable, que no sea un pico y punto, es muy interesante. Y intentar relacionarse con esa persona que está teniendo un crecimiento súper estable, pero continuado, es muy interesante. Así lo miro. Y hay muchísimas herramientas en el mercado para mirar eso. Las hay de pago y las hay gratuitas, pero bueno, por ejemplo, Sulinome o Twitch Tracker son herramientas totalmente gratuitas que tú puedes consultar cuáles los viewers medios de un streamer o cuál es su followership y todo ese tipo de datos y hacerte una idea. A mí me gusta utilizar herramientas un poco más avanzadas, pero esas te dan una idea perfectamente si estás empezando en el influencer marketing, como para empezar a ver si ese influencer está subiendo o está Genial. estancado o está bajando. Genial. Aparte me imagino que digamos, el precio de entrada en ese momento de las primeras colaboraciones eh, es un win-win para los dos, tanto para la marca Totalmente, como para el streamer. Y totalmente. entiendo que si entras temprano también en la comunidad, entonces hablando de esa autenticidad y la relevancia para la audiencia, te volvés una marca relevante porque estuviste, ¿no? Apoyando al streamer y a la comunidad que hablábamos, ¿no? Que cuando se sponsorea un streamer es casi como tener una relación con el streamer y con la comunidad al mismo tiempo, bastante diferente. Está buenísimo ese tip. ¿Hay algún, bueno, esto dependerá del mercado, ¿no? Pero te iba a preguntar si había algún número que a partir de tantos recurrentes, a partir de tanto, ya está en el número donde está a punto de, no sé, de explotar, pero si supera, no sé, imagínate, 3.000 recurrentes, empieza a estar en el camino a las grandes ligas, ¿no? ¿Hay algún número mágico en tu Pues, cabeza? la ¿Alguno verdad de es los mercados que que yo creo manejes? que depende mucho del mercado y del tipo de contenido que haga, porque no es lo mismo la audiencia que puede conseguir una persona que, por ejemplo, solo juega en stream a League of Legends que una persona que hace just chatting, que juega un montón de juegos, que hace eventos. Juegan en ligas distintas ya de por sí, porque tienen una audiencia más nicho o una audiencia más generalista. Entonces, no habría un número mágico, pero cuando tú ves ese perfil y ves las métricas de los últimos meses, vas a ver si tiene potencial o todavía no está en ese punto. Perfecto. A ver, estamos buscando entonces esa consistencia y como el crecimiento no volátil, un crecimiento sostenido, muy orgánico. Sí, para mí eso es lo más seguro. Por supuesto, si alguien pega el boom y quieres asociarte con esa persona en ese momento, puede ser positivo también, pero también conlleva más riesgos. Quizá en 2 meses ya nadie se acuerda de esa persona y su contenido pues es como muy esporádico, muy del momento. Entonces, bueno, ya te digo, para mí es más seguro y más estable colaborar con streamers con un crecimiento sostenido, pero un one shot o una cosa concreta con alguien que está muy viral en ese momento tampoco es mala idea. Ok. A ver, hablaste de cómo seleccionar al influencer, ver la audiencia, ver la autenticidad, el engagement rate, la consistencia en las visualizaciones, la consistencia en los sponsors que tiene, el crecimiento de esa comunidad. Imagínate que tenemos todo eso, analizamos y elegimos 5 ¿no? Que podrían ser parte de la campaña. ¿Qué recomendás y qué cosas ves como errores comunes al momento de entrar en contacto y empezar esas negociaciones para los streams? Pues yo recomiendo a la hora de negociar con un streamer intentar ser lo más transparente posible, lo primero, porque creo que son de los creadores de contenido más desconfiados porque es verdad que muchos de ellos han pasado por malas experiencias con plataformas, con agencias, entonces creo que hay que ser muy directo con ellos, respetar su estilo sobre todo y no intentar cambiarles y imponerles un contenido de tienes que hacer esto y punto, no. Para mí lo que ha funcionado siempre mejor es intentar construir con él, decirle
cuál es el objetivo de la campaña y dejar que esa persona o que el manager o con quien hables en ese momento te sugiera qué es lo que va a funcionar mejor. Para mí, 100% recomendado estar con la mente abierta y no solo tiene que ser de esta forma y en este momento y en este día, porque pierdes un poquito de la autenticidad. Después, hay que definir bien los objetivos desde el principio, qué es lo que necesito. Y luego, pues, básicamente los plazos también son muy importantes. Hay que hablar de los plazos desde el principio, porque si no, por mucho que no establezcamos un día muy concreto para hacer la activación, tenemos que saber que si una promoción sale el día 8, pues tenemos que hacerla el día 8. Buenísimo, María. Entonces, somos la marca. Auditamos, hicimos una lista de 20 streamers y nos metimos a analizar todo lo que nos acabas de decir. Ver la audiencia, la autenticidad, el engagement rate, la constancia del alcance de las visualizaciones, el crecimiento de la comunidad, que hay marcas que están hace tiempo detrás del streamer. Vimos todo eso y de esos 20 redujimos a 5 y elegimos 5 con los que realmente nos gustaría trabajar. ¿Qué cosas recomendás a la hora de empezar a negociar y a las negociaciones con estos streamers? Sí, pues yo creo que es una parte súper importante una vez que tienes claro con quién quieres trabajar, crear un buen brief. Es súper importante que este brief sea claro, sea directo y que le dé un contexto de qué es la marca que necesita, cuáles son los objetivos a cumplir y que aunque tú tengas pensadas de antes unas activaciones que te gustarían hacer, yo recomiendo siempre tener la mente abierta en este sentido, porque quizá tú crees que lo que mejor va a funcionar son, me lo invento, un stream y un story, y quizá esta persona te va a decir, no, yo creo que para esto lo que va a funcionar mejor es esto, esto y esto. Y quizá tiene razón. Entonces, mantener un poco la mente abierta y analizar las diferentes opciones. Y eso, un brief súper claro, súper directo y lo más transparente posible, donde le estés dando un espacio para adaptar el mensaje a su tono. Si tú quieres si consideras que el influencer va a ser un actor, estás totalmente equivocado, porque va a sonar súper forzado, la audiencia se va a reír incluso, porque la audiencia del streaming es muy crítica con las colaboraciones. Entonces, el chat lo vas a ver llenos de comentarios negativos, de horrible. Entonces, no lo recomiendo para nada. Hay que tener la mente abierta y saber que ellos saben cómo comunicar lo que tú necesitas que se comunique. Y básicamente eso es lo que veo más importante. Ok, y en cuanto al precio. En cuanto al precio, es un tema muy controvertido porque te vas a encontrar precios muy distintos según quién sea, si es algo inevitable. Si eres una marca pues que a todo el mundo le encanta, los streamers van a bajar su precio para trabajar contigo, sea como sea y sea el presupuesto que tú tengas. Si eres una marca no tan conocida todavía o que quizá el producto no es tan endémico para ellos, va a ser un poquito más caro. Entonces, lo normal es que el primer precio que recibas va a ser un poquito inflado. Entonces, prepárate siempre para negociar, siempre desde el respeto, que no parezca que tú estás menospreciando su trabajo, pero al mismo tiempo que ellos sepan que sabes lo que valen las cosas y que sabes que no puedes cobrar tantísimo por algo que no lo está valiendo con respecto al alcance que tiene o el tipo de contenido que es. Entonces, siempre desde el respeto, pero prepárate para negociar, siempre. Genial. Entonces, ser muy claro desde el inicio de las primeras conversaciones qué es lo que se espera, estar atento o abierto a que el propio streamer venga con ideas en cuanto a la ejecución, en cuanto a los entregables. Y una vez que se empieza a hablar de dinero en esos entregables, saber que probablemente vienen inflados, que no existen precios, que hay mucha flexibilidad, que depende mucho cada streamer y cada marca. Que muchas veces se juegan otras cosas como el estatus de que una marca patrocine a cierto streamer. Entonces, ahí es como, hay que estar listos para negociar, ¿no? Y no es una mala palabra negociar, siempre que, como decís vos, ¿no? Se haga desde el aprecio al creador. Pero bueno, siendo honesto con que el trabajo del lado este es con la marca, ¿no?
Exacto, sí. Y es que es súper importante eso, y tratar las negociaciones como, pues eso, estás negociando con una persona y el precio que te dé va a depender de muchísimos factores, de si ese streamer en ese momento le apetece hacer más colaboraciones o está más centrado en hacer solo contenido orgánico, o depende hasta de cómo se ha levantado ese día prácticamente. Entonces, hay que tener paciencia, saber que estás tratando con personas y encontrar ese sweet spot, ese win-win tanto para ti como marca como para él como streamer, donde ambos estéis contentos. Genial. Bueno, acabas de decir win-win y una de lo que me encantaría que nos cuentes, María, es algún win en una campaña súper interesante que hayas trabajado y que como que ilustre algunas de las cosas que estuvimos hablando hoy en cuanto a cuando las cosas salen bien y estás orgullosa y que nos cuentes algún caso que ilustre un poco todo esto. Con Action TV, es una plataforma de multi-streaming para que puedas ver streams de Twitch y de YouTube al mismo tiempo en varias pantallas. Y este tipo de productos se beneficia mucho de los eventos como Marbella Vice, por ejemplo, o eventos de streamers donde hay 100 streamers, 50 streamers en directo a la vez. Wow. Se beneficia mucho de eso porque al final, si tú quieres seguir una serie de este tipo, te vuelves un poco loco, no sabes desde qué canal verlo. Entonces, esa plataforma era perfecta para un evento como Marbella Vice, que la gente que consuma streaming sabe cuál es seguro, porque es de los eventos más grandes de España y de Latinoamérica. Y hicimos un match perfecto porque ellos vieron los organizadores de Marbella Vice y los streamers lo vieron como que Action TV podía ser la televisión de Marbella Vice y podías actuar casi como un realizador de televisión, viendo muchas pantallas y eligiendo cuál quieres ver en ese momento. Y para Action era interesantísimo porque era una forma de introducirse en el mercado español y de Latinoamérica con unos precios muy competitivos para la audiencia que ibas a tener y entrando de lleno en la comunidad, porque al final no era algo molesto, era algo gratuito que hacía tu experiencia como viewer más cómoda. Entonces, la audiencia lo percibió súper bien, porque no era una publicidad de estas que cuesta un poquito tragar, era algo que facilitaba el consumo de Marbella Vice, que era lo que quería ver la gente. La gente no quiere ver a tu marca necesariamente, quiere ver el contenido. Y nosotros éramos un facilitador del contenido en Action TV, o sea que estoy muy orgullosa de esa campaña porque con mi equipo fue intenso, pero fue muy, muy bueno en cuanto a resultados y en cuanto a, sobre ¿Cuántos todo, streamers participaron? nosotros hicimos la campaña con Jackie, con Cool Life Game, que es el organizador del torneo, digamos. Pero hicimos la campaña, ¿cuántos streamers eran? No recuerdo ahora mismo, pero tuvimos como más de 2 millones de impresiones, muchísimos, cientos de usuarios nuevos. Y además hicimos una cosa muy interesante, que ese evento tenía más patrocinadores. Había otras marcas colaborando y lo que hicimos fue desde Action TV gamificamos la experiencia. O sea, si veías Marbella Vice durante una hora en la plataforma, podías ganar premios de los otros patrocinadores. Entonces fue una cosa muy interesante, tanto para los otros patrocinadores como para Action. Entonces, sí, fue algo muy interesante y un ejemplo perfecto de integrar la marca sin molestar, por decirlo así. Muy bueno. Para cerrar, María, 2 o 3 recomendaciones para marcas que quieran empezar a colaborar con streamers. Pues mira, yo creo que lo más importante es tomarte tu tiempo para elegir bien al creador. Es fundamental. Investiga sobre esta persona, mira a ver qué tipo de contenido suele hacer, haz un chequeo de, ¿ha tenido polémicas últimamente? ¿No las ha tenido? Todo. Tienes que mirar cada detalle de esa persona, tienes que convertirte en su mayor fan casi. Luego, otro consejo sería diseñar una activación que sea realmente atractiva. No solo lo que digo, colabora con esa persona y colabora en formas de hacerlo de manera creativa y que también convierta, por supuesto, pero... Como lo que contabas recién sobre Action TV, ¿no? Sí, algo, sí. Yo creo que la colaboración al final es siempre la respuesta en hacer algo exitoso de verdad. Y lo último sería mide lo que has hecho, porque si no lo mides, no puedes aprender para lo siguiente. No sabes si ha ido bien, solo con 3 comentarios no puedes saber si algo ha ido bien. Mídelo todo y optimiza para lo siguiente que hagas.
Eso es algo que me gustaría que desde la Influencer Marketing University hagamos avanzar la industria, que no es solo creatividad, es una industria que está muy analítica también. Entonces, todos tenemos que tenemos que tener lado cerebro creativo, pero lado cerebro también Total. analítico y cada vez más, como hablabas, ¿no? La tendencia de que la mayoría de las campañas tienen un objetivo de conversión. Mm, Entonces, como marqueteros y expertos en el canal, tenemos que entender métricas de negocio, tenemos que entender funnel, tenemos que sí, entender ratios de conversión y saber que hay mucho valor en lo humano creativo y también mucho valor en la medición. totalmente. Hay que encontrar ahí el mix perfecto. Sí. Bueno, María, muchísimas gracias, fue un placer tenerte y ojalá que hablemos otra vez pronto. Genial, muchas gracias.